Hola mis hermanos, es una alegría nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Am, hay un, hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay un mensaje de David el rey en el Salmo 138. Encontramos estas palabras, versos 7 y 8 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta frase, dicha por el rey David, manifestando que Dios no iba a desamparar la obra de sus manos, llama la atención de verdad, porque hay una seguridad tremenda en el corazón de David. David era un conocedor de Dios, era un adorador, y él conocía a Dios de manera muy personal desde su juventud. Por lo tanto, cuando menciona estas palabras, lo hace con plena convicción de que Dios estaría a su lado, cualquiera fuera la circunstancia. Esta es una gran verdad. La palabra desamparo significa dejar sin protección, dejar en abandono, desatender, no poner atención a la gente o a las personas en este caso. Por lo tanto, confiar en Dios es creer que Él no dejaría abandonada la obra de sus manos. Eso es lo que significa confiar en Dios, que no nos va a desamparar, cualquiera sea la circunstancia. Y la verdad es que no solo el rey David disfrutaron de protección para cumplir con el propósito divino. Podemos mencionar a muchos otros siervos de Dios que fueron llamados por Dios y a quienes Dios protegió. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de David, en este caso también, y por qué no del apóstol Pablo. En realidad hay muchos hombres de Dios que podríamos mencionar, pero nombro a tres que ustedes, que son conocedores de la Escritura, saben que Dios estuvo con ellos y les ayudó, les apoyó siempre. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos las palabras del Señor Jesucristo en el Mateo 28:20, el cual dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Para nosotros tiene que ser entonces una verdad, tiene que ser una manera de tomarnos, no una manera, deberíamos tener la disposición a tomarnos de esta palabra y decir: Dios está conmigo, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación que me toque vivir. Entonces, necesitamos nosotros comenzar diciendo que la vida con Dios no es siempre pareja, siempre vamos a encontrar en el camino altos y bajos. Vamos a encontrar valles, vamos a encontrar lugares inhóspitos, lugares diferentes lugares por donde vamos a tener que caminar o transitar. Y muchos de estos lugares no van a ser muy atrayentes, todo lo contrario, van a ser lugares difíciles, lugares que nos van a presionar de alguna manera. Por lo tanto, como sabemos que el viaje que nos ha tocado en la vida no es un viaje de placer, debemos asumir que vamos también a pasar momentos difíciles. Pero justamente entonces, porque sabemos que hay momentos difíciles en el camino, debemos prepararnos para no entrar en desánimo. El desánimo
el desánimo trabaja de una manera negativa en la vida de las personas. Es una presión tremenda a la cual nosotros tenemos que sobreponernos, siempre confiando y creyendo que Dios nos sostendrá en los momentos que tengamos que experimentar. Y aún así, bueno, cuando sabemos que viene el momento difícil, Dios ha estado presente. Y es necesario a veces recordarnos del pasado, aun cuando tal vez muchos de nosotros nos fuimos creyentes desde la cuna, ¿no? Desde que nacemos, hemos vivido momentos difíciles, tal vez enfermedades, tal vez accidentes, tal vez momentos muy, muy, muy fuertes. Y en todos aquellos momentos en que estuvimos allí, alguien oró por nosotros, alguien nos sostuvo. Dios siempre ha estado, aun cuando no éramos creyentes. Es algo que debemos asumir. Y ¿sabe? Yo se lo digo porque yo tengo la convicción que Dios tiene propósito. Dios nos envía a este mundo con un propósito. Por lo tanto, si usted está oyendo esta palabra, esta reflexión, tiene que asumir que Dios tiene un propósito con su vida. Y Dios no va a dejar este propósito inconcluso. Dios lo va a cumplir. El rey David lo dice. Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, dice en él en este caso. Y yo tomo esa palabra para mí y digo, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mi vida, cualquiera sean las circunstancias. No importa si es algo tremendo, algo que me sobrepasa, yo confío en que Dios estará a mi lado para suplir aquella necesidad que yo tengo. Si es enfermedad, Él va a obrar a favor si mi fe está a la altura, ¿no es cierto? Si soy un creyente de verdad, obviamente Dios lo va a hacer. Si es alguna otra situación, Dios estará a nuestro lado. En el caso de otro hombre de Dios, lo quiero mencionar en esta hora porque este varón de Dios vivió una situación muy, muy, muy particular, porque él tuvo tremendas victorias. Desde joven vivió tremendas victorias. Y la verdad es que cuando uno se para en la Escritura para conocer de ciertos personajes, entendemos que Dios lo preparó desde antemano para poder cumplir. No tenemos toda la historia de él, obviamente, pero sí sabemos que él fue un hombre llamado por Dios, a quien Dios quiso usar en un tiempo difícil en la historia de Israel. Y me refiero a Elías. Elías es un hombre que aparece en la Escritura como un profeta, en un tiempo en que el rey de Israel había hecho alianza con el reino, un reino que era totalmente un reino adorador de imágenes, pagano, y él se une con Jezabel, y Jezabel era una sacerdotisa adoradora de Baal y de Acera, que tenía muchos sacerdotes que oficiaban al lado de ella. Y Elías aparece en la historia allí, llamado por Dios, cuando todos los profetas de Dios habían sido muertos por mano de esta mujer que había enviado a que los mataran a los profetas. De hecho, Elías confiesa que él es el único profeta que quedaba. Y aparece en la historia acercándose a Acab, que era el rey de Israel que había hecho alianza y se había casado con esta mujer pagana, trayendo la desgracia al pueblo de Israel. Y la historia, porque es muy largo de contar allí, la historia cuenta que
Elías desafía, en este caso, a Acab a que le congregara a todos los profetas de adoradores de Baal y a los profetas de Acera, para que juntos allí en el lugar pudieran hacer un sacrificio, y el sacrificio que fuera quemado por fuego, por el Dios a quien ellos invocaban, ese iba a ser el Dios verdadero. Y comenzaron los sacerdotes de Baal y de Acera, poniendo un buey. Habían puesto un buey en un lugar donde habían puesto leña y habían puesto el buey encima, cortado en trozos. Y estuvieron, dice la Escritura, todo el día gritando y saltando y llamando a sus dioses para que vinieran y prendieran fuego sobre ese holocausto. Dice la palabra que todo el día estuvieron haciendo lo que ellos sabían hacer, se sajaban, se cortaban el cuerpo para llamar la atención de sus dioses, pero esto no ocurrió. Al final llegó el turno de Elías, y Elías hace algo parecido. Pusieron el buey, lo cortaron en trozos, pusieron la leña, mojaron la leña, hicieron una zanja alrededor y luego pusieron los pedazos, y todo eso lo rociaron varias veces con agua. Tal vez me estoy saltando alguna parte, pero Elías hace todo esto más difícil cada vez porque roció varias veces con agua para que lo que él iba a hacer tuviera bastante peso y fuera increíble para los demás porque ello estaba mojado todo. Y Elías lo que hace es hacer una oración que fue tremendo. En Primera de Reyes, vamos a leer este pasaje. Hace una oración muy breve, corta, sin hacer tanto alboroto como hicieron todos los sacerdotes de Jezabel o de Baal. Y dice acá en este pasaje, dice capítulo 18, verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, está hablando del pueblo de Israel, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los mató, los degolló. Esto es tremendo porque lo que estamos viendo acá es que desafía Elías a los profetas de Baal, al reino y él se levanta como vencedor porque Dios le está respaldando una tremenda victoria, habiendo Elías desafiado a esta mujer y a todos sus profetas y aún al rey Acab, que era el rey de Israel. Lo siguiente que nosotros vemos es que Jezabel también amenaza a David, a Elías. Y Elías, en este caso, cuando oye lo que la profeta esta, o la sacerdotisa más bien dicho, le dice, sale corriendo, arrancando a esconderse, temeroso
con un terror increíble, porque ahora era él el que estaba siendo amenazado por una mujer. Y esto me ayuda a mí a entender que Elías perdió de vista en el momento sus tremendas victorias. El temor lo invadió. Llega un momento en la vida de Elías que él solo quería morir, porque él pierde de vista el tremendo respaldo que tuvo de Dios cuando él había desafiado a los profetas de Baal y los profetas de Acera. Quisiera yo en este momento decirles, hermanos, que nosotros no podemos olvidarnos así tan fácilmente de las victorias que Dios nos ha dado. Cuando estuvimos enfermos, Él nos sanó. Cuando tuvimos tal vez algún accidente, Él estuvo allí y nos ayudó. Yo mismo estuve varias veces por morir ahogado en el río cuando joven. Estuve a punto también de ahogarme cuando era un niño también en una playa. Y luego cuando ya navegaba adulto en el mar, en un naufragio, porque trabajaba como electricista en un barco mercante. Entonces yo tengo mucho que agradecerle a Dios y el hecho de que Dios estuvo allí, porque creo que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Si Dios tiene un propósito con usted y usted vivió victorias antes y Dios lo bendijo, Dios lo respaldó, Dios lo apoyó, Dios lo sostuvo a usted en momentos, tal vez, si usted no era creyente, otros eran creyentes y oraron por usted. Esto nos ayuda a entender que Dios nunca va a abandonar a aquellos que en Él confían. Porque yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo estoy convencido de que Dios no va a abandonar, Él no va a desamparar la obra de sus manos. Cuando hablamos de la obra de sus manos, estamos hablando de aquel que nos formó. Recuerde cuando Dios formó a nuestros primeros padres, a Adán en este caso. Dios lo formó del polvo de la tierra. Es la obra de sus manos. Nosotros somos descendencia de nuestros primeros padres. Por lo tanto, cuando, en este caso, David, el que está en el Salmo, que dice, no desampararás la obra de tus manos, a mí me ayuda a entender que en este tiempo, cuando estamos viviendo una situación tan difícil, tan complicada, tan fuerte, hermanos, porque hay gente que está muriendo. En el mundo entero son miles las personas que ya han muerto. Y hoy día, tal vez, estamos observando esto y el ánimo en muchas personas desciende, baja y estamos así como apretados. No es, en verdad, un buen momento como para decir, tú no vas a desamparar la obra de tus manos. Señor, tú estás conmigo, de verdad. No vamos a llegar al fondo desanimados, en un estado tal vez de pérdida, ¿no es cierto?, de todo lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Hoy es un buen momento para que usted vuelva a confiar, vuelva a creer que Dios le sostendrá, así como lo hizo otras veces en el pasado, que Dios todavía no ha terminado con usted. No esté pensando negativo, no piense, hermano, en eso. Si usted tiene que cuidarse, cuídese. Si usted tiene que hacer algo hoy día, cuídese. No venga, no provoque ahora. Usted ya se paró hoy día, ¿no es cierto? Y está creyendo, bueno, entonces manténgase firme y siga confiando, siga creyendo, porque Dios tiene en verdad un propósito con su vida. Él no nos va a desamparar,
no nos va a dejar. Hay un pasaje acá, y con esto quiero ir ya finalizando esta reflexión. Dios halló a Elías en una cueva, ya llegando al final. Pasaron varias situaciones, pero ahora encontramos a Elías en una cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto está en el capítulo 19, verso 9 en adelante. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto a mí me ha ayudado a entender que Dios no permitirá que nosotros quedemos sin concluir la obra, el propósito, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con propósito. Elías tenía que cumplir un propósito, y aun cuando se sintiera amenazado, Dios estaba con él. Así hoy día nos sentimos muchos de nosotros amenazados por este virus que está en el mundo matando la vida de tantos hermanos, personas, familiares, porque hay familias que están sufriendo. Pero usted y yo, mi hermano, tenemos un Dios todopoderoso que no va a desamparar la obra de sus manos. Yo sigo creyendo que Dios está con nosotros, que no nos va a desamparar y que hay todavía algo por hacer. La obra no ha terminado aún. Anímese, fortalézcase en Dios, crea, confíe, siga creyendo, siga esperando en Dios y esperemos, porque Dios tiene mucho todavía para hacer y quiere usarnos para su gloria. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, que Dios supla las fuerzas, el deseo de volver a estar firme. Recuerde que su oración es importante. Ore con fe, crea que Dios está supliendo y que no faltará su mano para guardarnos y protegernos de esta pandemia que ha venido sobre el mundo entero. Permítame orar por usted, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta reflexión. Dios, tú tienes de verdad propósitos por todos lados. Hay gente que ha sido llamada para cumplir un propósito, una tarea, Señor, en este tiempo, porque hemos nacido en este tiempo y en este tiempo tú quieres usarnos.
Señor, oro por cada uno, primeramente de mis hermanos en la fe. Cualquiera que esté hoy día viviendo las mismas circunstancias que estamos viviendo nosotros, Señor, con peligro, Señor, de ser afectados por este virus. Sin embargo, creyendo que tú eres nuestro protector, que nos guardarás, que nos librarás, Señor, y estarás con nosotros. Porque aún, Señor, no has terminado. Aún hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tu propósito, Señor, está vigente. Señor, oro para que todos aquellos que hoy día están en sus hogares puedan experimentar, Señor, tu mano de poder, tu mano guardadora. Tú eres el protector, tú eres el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Así como Pablo, Señor, buscó en un momento, tú le dijiste, bástate mi gracia. Hoy día confiamos, Señor, y esperamos que tu gracia, Señor, nos ayude para estar firmes, Señor, hasta el momento cuando tú digas, Señor, que nuestro tiempo ha terminado en este mundo. Pero confiamos, Señor, y creemos que tú eres fiel siempre, no a veces. Tú siempre eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.